Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro encuentro más de los Ateneos de la Mesa de Infectología. Hoy vamos a tener la presencia de la directora del programa de enfermedades, de control de enfermedades inmunoprevenibles, la doctora Florencia Brugesser, que se está conectando. Así que esperamos unos pocos minutos para arrancar y poder escuchar todas las novedades acerca de la vacunación y agenden preguntas para poder hacerle, ¿sí? Esperamos unos minutitos, unos pocos minutos para arrancar. ¿Vos te conectaste? Me dice que cree que sí, pero no la veo. Somos varios ya. Ahí está conectándose la doctora. Bueno, cuéntenos por chat desde qué lugar nos están escuchando. Así conocemos, hay algunos que conozco, pero hay mucha gente que no conozco. Cuéntenos en el chat desde dónde están. Pau de Perú, bueno, bienvenida, qué bueno. Qué lindo que puedan participar. Genial, desde Venezuela, desde Bolivia. Buenísimo, de Anfunes, norte de Córdoba. Bien variado el público, qué bueno. Desde Buenos Aires, Cañuelas, desde Concordia, Entre Ríos, desde Colombia, Barranquilla. Bueno, qué placer que puedan escuchar desde otros países también la opinión de esta colega y referente dentro de enfermedades inmunoprevenibles. A ver si puede, la doctora está cambiando de computadora porque no se podía conectar. Aguardamos unos segundos que ella pueda tener la conexión
para poder arrancar en forma inmediata. Sole, ¿Sí, Flor, estás? creo que sí, a ver, vamos a intentar. Bueno, bienvenida, buenísimo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, escucharte escucho perfecto, no veo imagen, no sé, no te veo, Flor. Estoy acá. A ver, está prendida la digo, Sí, vemos negro y que parece tu nombre, pero bueno, por ahí. Ah, pará, sí, no sé qué le pasa a la cámara, pero yo la veo prendida, pero bueno, no sé. Si querés, Más que nada por bueno, la presentación, querés claro. que... Ah, igual, A ver, ¿querés que probemos compartir pantalla? dale. A A ver, ver. viendo, Flor. A ver. Mm, ¿Dónde tengo para compartir la pantalla? Abajo, Porque abajo de todo hay una barra sí, sí, que la dice veo. Ah, acá la veo, ya compartir está. pantalla. Listo, a ver. Bueno, creo que Decime si... compartir, sí, 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 se puede ver perfecto. Compartiendo, no te vemos a vos, pero te escuchamos. Te escuchamos y la camarita no anda. Perfecto, ¿y está como presentación ahí? Ahí estás O... cliqueando en modo presentación, ¿o no? Hiciste un Creo que clic sí. en modo presentación, Sí. todavía no lo llegamos a ver como modo presentación. A ver, para. ¿Y esto cómo será? ¿Para qué? A ver. Ahí ya dejé para de compartir y Ahí ya si no dejaste de comparto, compartir, exacto. ahí, ahí está como presentación. Ahí está como presentación. Perfecto. Buenísimo. Sí, sí, ahí Bueno, pasás los slides re bien. Bueno, una vez más, te voy a presentar. La doctora es Florencia Brugeser, es la directora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Nación. Es una infectóloga sumamente prestigiosa en toda nuestra región y hoy tenemos el gusto de que haya hecho un ratito de su tiempo para poder contarnos cuáles son las novedades y la evidencia que hay acerca de las nuevas vacunas, ¿sí? Y bueno, la vamos a escuchar. Ella trabajó hasta hace muy poquito en Tandil. ¿Vos naciste en Tandil, Flor? sí, 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 yo Ah, soy de sos Tandil. tandilense. Tandil queda muy cerca para todos los que tenemos. Te cuento, Flor, que tenemos gente de toda Latinoamérica y de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de varias provincias de nuestro país, de Córdoba, no me quiero olvidar las que fueron diciendo. Bueno, por supuesto está Pedro escuchándonos de La Plata, de Mar de Cobo, General Belgrano, de Cañuelas, hay de Ecuador. Bueno, hay de muchos lugares escuchando para escuchar tu presentación. Y bueno, Azul es una ciudad también que queda muy cerca de Coronel Suárez, que es de donde yo trabajo y también de donde soy. Y bueno, y fuimos compañeras en el Muñiz con Flor, así que por eso la conozco y sé de su trayectoria y de cómo inició. Así que muchas gracias por... Bueno, también acá nos cuentan de Tandil, centro de la provincia, y que es de Azul, María Mercedes La Mensa. Así que, Flor, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, no vamos a perder unos minutos más y te vamos
a dejar para que cuentes un poquito de tu presentación. Dale, dale, perfecto. Gracias, Sole. Nada, espero no hacerla demasiado larga. Traté un poco de resumir algunas cosas. Quizás nos centramos en dos vacunas que me parece que son las que van a generar cambios para el año que viene, pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que necesiten. Bueno, un poquito vamos a hablar de algo de vacunas de calendario, algo como un resumen, como para saber más que nada también porque hay gente de otros países para ver cómo es nuestro calendario, que es un calendario realmente muy completo, algunas novedades y vamos a hablar un poquito de estas nuevas vacunas. Entonces, un poco para ponernos en contexto, este es nuestro calendario nacional de vacunación y es un poco una línea de tiempo en la que muestra que para el 2003 teníamos solamente 8 vacunas incluidas en nuestro calendario, que eran la triple bacteriana celular, digamos, tétanos, difteria y tos convulsa, Sabin, que es polio, la doble bacteriana, BCG, hepatitis B, triple viral, sarampión, rubiola y paperas, la cuádruple bacteriana, incluyendo a Haemophilus influenzae de tipo B y la hepatitis B, pero porque está la hepatitis B 2 veces, no sé. Bueno, y después a medida que fueron pasando los años, fueron incluyéndose otras vacunas. Una estrategia muy importante para nuestro país fue la estrategia de inclusión de hepatitis A en el calendario, que fue en el 2005, después de que veníamos de brotes muy importantes de esta enfermedad en la población pediátrica, una de las principales causas de trasplante hepático, falla hepática fulminante, y se decidió en ese momento una única dosis de vacuna contra la hepatitis A. Ustedes saben que la recomendación del laboratorio son 2 dosis. En ese momento, dada la disponibilidad, se recomendó una sola dosis y esa fue una estrategia innovadora, ¿sí? Tanto para la región como para el mundo, que generó un impacto muy importante y que Argentina hizo un seguimiento de esta estrategia, haciendo un seguimiento en todos los niños vacunados para ver cómo digamos, que no hubiera un rebrote de la enfermedad con una sola dosis y además haciendo estudios de inmunidad. Con lo cual esa fue una estrategia que después la Organización Mundial de la Salud recomendó para otros países. Y después obviamente fuimos agregando otras vacunas como fiebre hemorrágica argentina, fiebre amarilla, que son vacunas, digamos, de zonas de riesgo, vacunas combinadas, vacunas, digamos, contra la gripe, la vacuna contra el VPH, el neumococo, rotavirus, bueno, y después también incluso en los últimos años la transición de lo que es la vacunación oral de la polio a digamos, con una vacuna atenuada a una vacuna inactivada como es la IPV o Salk. ¿Sí? En este momento nuestro país tiene un esquema que es full IPV, ¿sí? Después meningococo, bueno, completando varicela. Así que estas son un poco el seguimiento de nuestro calendario. Este es nuestro calendario, ¿sí? Como verán, estamos muy completo y además también muy complejo. Y tenemos vacunas para todos los grupos de edad, que es un poco la estrategia, es centrarnos no solamente en la vacunación del niño, sino pasar a vacunación a todos los grupos de edad. Sí, también vacunas para huéspedes especiales, sí, damos personas que tienen determinadas comorbilidades o determinados riesgos que requieren vacunas, que son vacunas especiales para a estos grupos. Nuevamente, por grupo de edad, cuáles son las vacunas que tenemos incluidas para cada uno de estos grupos. No me voy a detener nuevamente en estos, pero tenemos vacunas para adolescentes, para niños más chiquitos, embarazadas, ¿sí? Eso es muy importante. Embarazada, que es un grupo también para nosotros muy importante, ¿sí? Que tenemos vacunas como la hepatitis B, la triple bacteriana acelular, ¿sí? Y la vacuna antigripal, y en los últimos años, si bien todavía no está incluida en el calendario, es una recomendación muy importante, la vacunación contra el COVID-19, que en las últimas recomendaciones del SAGE de la OMS, la recomendación es que tengan las embarazadas un refuerzo por lo menos en los últimos 6 meses
digamos, si están embarazadas, ¿sí? Porque se ha visto que ha sido una población que ha tenido un impacto muy importante con la enfermedad del COVID-19. Y bueno, vamos a hablar un poquito de algunas de las recomendaciones que van a venir como probablemente para el año que viene, que tienen que ver especialmente con vacunación contra el neumococo en adultos, ¿sí? Ustedes saben cuál es la importancia de esta enfermedad como carga de enfermedad del Streptococcus pneumoniae, de tanto infecciones localizadas como de enfermedad neumocócica invasiva, ¿sí? Como pueden ser meningitis, bacteriemias y sepsis, ¿sí? Que es una carga muy importante de enfermedad en los distintos grupos de edad, especialmente en los menores de 2 años y en los mayores de 65 años. No me voy a detener demasiado en esto porque es información que ustedes ya saben, pero sí saber que el riesgo aumenta a medida que la persona o tiene mayor edad o además tiene enfermedades crónicas o enfermedades de inmunocompromiso, ¿no? Que generan, como ustedes ven, mayor incidencia, depende de qué grupo de enfermedades estemos hablando. Incluso sabemos que a medida que se suman comorbilidades, el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva aumenta. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en Argentina? Tenemos la inclusión de la vacuna antineumocócica con el propósito, obviamente, de disminuir la incidencia, complicaciones, secuelas y mortalidad, tanto por neumonía como por enfermedad neumocócica invasiva en Argentina. Inicialmente, la población objetivo es en los menores de 2 años, sí, y mayores de 65 años, y los grupos entre 2 y 64 años que tengan enfermedades crónicas o trastornos de la inmunidad. ¿Cuáles son las vacunas que en este momento tenemos disponibles? La vacuna conjugada de 13 serotipos y la vacuna de polisacárida de 23 serotipos. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que se incluyó en el calendario? Como veíamos, en el año 2011 se incluyó la vacunación para los niños, ¿sí? Para la población pediátrica menor de 2 años, con un esquema de 2+1, es decir, 2 dosis a los 2 y a los 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. No vamos a hablar ahora de este grupo de edad de vacunación, vamos a hablar de los adultos, que a partir del año 2016, según las recomendaciones, se incluyó, digamos, el esquema secuencial. Ya teníamos la vacuna polisacárida de 23 serotipos para los mayores de 65 años, pero a partir del año 2016 se incluyó lo que se llamó esquema secuencial, que, digamos, muchos saben por lo complejo que fue y que sigue siendo saber qué vacuna y en qué momento se la habían dado, ¿no? Entonces tenemos en mayores de 65 años que tienen que tener una dosis inicial de la Neumo 13 y a los 12 meses una de Neumo 23. Las personas que tienen comorbilidades pero que no son inmunosupresoras, también comienza con Neumo 13, damos al año Neumo 23 y a los 5 años un refuerzo y después de los 65 años nuevamente Neumo 23. La diferencia con los inmunocomprometidos es que esa dosis de Neumo 23, en lugar de darse al año, se da a los 8 semanas o a los 2 meses. Y obviamente los trasplantados que tienen que reiniciar el esquema de vacunación. Esto es lo mismo, detallado por cada una de las comorbilidades en las cuales está indicada esta vacuna, ¿sí? Tanto inmunocomprometidos como no inmunocomprometidos, y en mayores de 65 años. Y ahí en mayores de 65 años ustedes pueden ver lo complejo del esquema de vacunación, si la persona había recibido o no había recibido previamente la Neumo 23 y damos el tiempo hasta hacer el próximo refuerzo. Esto es un esquema que realmente ha sido muy complejo porque si bien nosotros este año, a partir de enero de este año, tenemos un registro que es exclusivamente nominal, eso significa que cada una de las jurisdicciones tiene un sistema en el cual registra o en forma directa el sistema nacional, que es el NOMIVAC, o a través de sus sistemas provinciales y después interopera con el sistema nacional, con lo cual uno puede saber con nombre y apellido qué vacunas se dieron.
Previamente eso no lo sabíamos, si bien estaban los registros de dosis aplicadas, no podíamos saber con nombre y apellido, con lo cual muchas veces pasaba que un adulto mayor se había dado una de las vacunas y no sabíamos si no tenía el registro, si había perdido el carnet, cuál de las dos se había dado, ¿no? Y eso generaba como incertidumbre, más allá de que muchas veces también se vacunaban todos los años. Con respecto a la carga de enfermedad, nosotros estos datos son de vigilancia hasta la semana 45 del año pasado, en la cual podemos ver la cantidad de casos y las tasas, y ustedes ven que en los menores de un año la tasa de incidencia son mucho más altas, y a medida que aumenta la edad, también aumenta la tasa de incidencia de casos de enfermedades invasivas. Y cuando vemos cuáles son las causas, o sea, las enfermedades que generan esta enfermedad neumocócica invasiva en base a los datos de información suministrada, digamos, en el laboratorio de bacteriología clínica del Malbrán, vemos que la mayoría son enfermedades neumocócica invasiva, o sea, neumonías con bacteriemia o con derrame. Y después tenemos las bacteriemias o sepsis separadas y después algunos otros grupos de enfermedades. Obviamente que esto puede tener algunos subregistros, porque sabemos que la notificación de casos y de enfermedades invasivas probablemente no sea el real, y quizás tengamos algunas otras enfermedades que no se están notificando, pero son datos de enfermedad invasiva, son cuadros graves, así que uno podría decir que es bastante buena la información que tenemos. Obviamente que siempre puede ser mejor. Bueno, y hablando un poquito de las vacunas, de las que tenemos en este momento disponibles hasta el día de hoy en el calendario, tenemos una vacuna que es polisacaria, que sabemos que tiene una respuesta T independiente, que no genera memoria inmunológica, que no elimina la aportación, sí, y que se da a partir de los mayores de 2 años. Sí, con la neumo 13, la neumococo conjugada de 13 serotipos, que es así, da una respuesta inmune T dependiente, con lo cual la podemos utilizar a partir de las 6 semanas, genera una memoria inmunológica y además elimina la aportación, con lo cual eso es la ventaja adicional que nos da de la posibilidad de generar una respuesta inmune poblacional o inmunidad de rebaño, ¿sí? Y la podemos utilizar tanto en adultos como en niños. Y acá tenemos abajo, que lo vamos a ver también más adelante, cuáles son los serotipos a los que cubre. Y esto es lo mismo que mostrábamos recién para estas dos vacunas, que son las que tenemos disponibles en este momento en el calendario, pero haciendo una comparación con las dos vacunas que vamos a hablar ahora, que son la vacuna conjugada de 15 serotipos y la vacuna conjugada de 20 serotipos, que son las dos vacunas nuevas, ¿sí? Que están en este momento disponibles en el mercado, y cómo aumentan la cobertura de serotipos según de cuál de las dos vacunas hablemos. ¿Sí? En la 13, obviamente la 15 aumenta 2 y la 20 aumenta muchísimos más, y obviamente con respecto a la 23 hay algunos serotipos que no estaría cubriendo. Y vamos a ver un poco los datos que tenemos de estas dos vacunas para ver qué posibilidad de utilización tendríamos. Cuando vemos también la cobertura y vemos los datos de la información que tenemos, que veíamos hace un ratito, de los datos de serotipos que se habían detectado en el laboratorio, que se hace, en este caso, hacemos como un análisis de cobertura, pero sabemos que en realidad es obviamente que es un análisis hecho, es un análisis solamente, ¿no? Pero que nosotros sabemos cuáles son los serotipos que se identificaron en todas estas muestras, y sabemos un poco, y podemos extrapolar qué cobertura tendría en cuanto a esos serotipos cada una de estas vacunas. Obviamente que es un análisis, son pocos años, pero, y puede ser un análisis sesgado, pero lo que nos va diciendo es que a medida que mejoramos, aumentamos la cantidad de serotipos, la cobertura es mucho mayor. Si vemos quizás entre 13 y 15 no hay una diferencia importante de cobertura, pero sí cuando vamos a
la Neumo 20, y sí, cuando analizamos entre la Neumo 20 y la Neumo 13, quizás tampoco hay demasiada diferencia. Y bueno, para hablar un poquito de las vacunas que tenemos en este momento disponibles, que bueno, en realidad están en proceso de, la Neumo 15 está todavía en Malbrán todavía, digo en Malbrán, perdón, en ADMAT y todavía no tenemos la aprobación, pero es una vacuna que probablemente, digamos, que es importante porque agrega 2 serotipos a la cobertura, sí, es una vacuna además conjugada. Entonces, acá tenemos algunos estudios que se presentaron para la aprobación. Estas vacunas están aprobadas ya en la EMA y en FDA. Son vacunas, son estudios que muestran un diseño de inmunogenicidad y de seguridad de la neumocócica de 15 serotipos, siempre comparada con la 13 para adultos mayores de 18 años. La inmunogenicidad en ambas ramas, comparada también con 23, y se incluyó a grupos con comorbilidades, que esto es algo importante, y hay un estudio en pacientes con VIH. Que vamos a ver que para el Neumo 20 no tenemos estudios en este momento en pacientes inmunocomprometidos, sí con comorbilidades. Y hay un estudio de coadministración con vacunas de influenza. Entonces estos son los estudios más importantes, y ahí lo que tenemos como conclusiones del estudio es que en mayores de 18 años que requieran protección de la enfermedad neumocócica es bien tolerada. Los estudios de seguridad hablan de que tienen un buen perfil de seguridad comparado con cualquiera de las otras vacunas, que induce una respuesta inmune que es robusta, ¿sí?, para 12 de los serotipos compartidos con la Neumo 13 y es superior para el resto de los serotipos. Y se puede administrar secuencialmente con la Neumo 23, ¿sí? En este caso, la recomendación tanto de ACIP es que, digamos, se incluya como con un esquema secuencial, ¿sí? Porque hay diferencias de coberturas con Neumo 23, entonces la recomendación es que se use, si se usa 15, que se use secuencialmente en los grupos de riesgo 23. Hay una buena respuesta inmune para las personas viviendo con VIH y la administración concomitante se puede hacer, digamos, con vacunas de influenza. Y como les decía, requiere un esquema secuencial. ¿Sí? Esta es la recomendación en este momento de la vacuna. Digamos, nosotros tenemos los estudios, son todos de inmunogenicidad, no hay estudios de eficacia. Sabemos que para los estudios de eficacia se requiere mayor cantidad de tiempo, con lo cual estas vacunas, digamos, los estudios van a que tengan una inmunogenicidad comparable con las vacunas actuales y se extrapola los datos de eficacia. Con respecto a la vacuna neumoconjugada de 20, tenemos también los estudios que, digamos, nos muestran tanto inmunogenicidad como seguridad, también comparada con la Neumo 13 en mayores de 18 años, ¿sí? E inmunogenicidad en ambas ramas, luego también de la administración de Neumo 23, y se incluyó a grupos, en este caso a pacientes con comorbilidades, pero como les decía antes, no han incluido pacientes con enfermedades inmunosupresoras. Y se evaluaron tantos en individuos que estaban vacunados previamente o no con Neumo 13 y con Neumo 23. En este caso, también las conclusiones son que son vacunas bien toleradas, con un buen perfil de seguridad, similar al de la Neumo 13, para todos los grupos de edad. ¿Sí? Es inmunógena también para todos los grupos de edad, incluyendo a personas de riesgo, pero no en inmunocomprometidos. ¿Sí? Esto es algo que obviamente hay que ver cómo esta vacuna, qué perfil de inmunogenicidad tiene en los inmunocomprometidos, que es algo que, digamos, no tenemos. Si bien los datos extrapolados con el resto de las vacunas, uno podría pensar que no habría, digamos, ningún tipo de inconveniente. Hay posibilidad de un esquema simple para la prevención de enfermedad neumocócica en adultos mayores, con lo cual esto nos quita, damos la posibilidad, o sea, el tema de la complejidad del esquema secuencial. Esto es muy importante porque es algo que nos está trayendo muchos dolores de cabeza.
Estas recomendaciones fueron presentadas junto con toda la evidencia científica en la reunión de la Comisión Nacional de Inmunización del 29 de diciembre del año pasado, con lo cual la recomendación en ese momento fue, digamos, reemplazar el esquema actual de vacunación contra el neumococo secuencial de vacuna 13 con vacuna 23 por una dosis de vacuna de neumocócica 20, ¿sí? Y hasta que esté disponible, obviamente, seguir con el esquema secuencial. Con lo cual, esta es una, digamos, recomendación que salió de la comisión y probablemente a partir del año que viene nosotros reemplacemos el esquema secuencial por una única dosis de Neumo 20. Después, si quieren, les podemos hablar un poquito más de los estudios si tienen alguna duda, pero no quise quizás extrapolar, digamos, alargar tanto con los estudios porque, bueno, ahora vamos a hablar de otras de las vacunas, que es la vacuna contra el VPH, ¿sí? Como la vacuna del neumococo, también la vacuna del VPH se incluyó en calendario en el año 2011, ¿sí? Inicialmente con una vacuna bivalente, con la estrategia obviamente de la prevención del cáncer cervicouterino en las niñas de 11 años. Luego se fue avanzando en la estrategia, ya en el 2014 se incluyó, digamos, se cambió, se hizo una transición a vacuna cuadrivalente para ampliar la cobertura, no para el cáncer cervicouterino, sino agregando dos genotipos que cubren las verrugas genitales, con lo cual ampliando la cobertura y seguir manteniendo la cobertura contra el cáncer, que es el objetivo primario de la indicación. Después ya en 2015 lo que se hizo, se simplificó el esquema, teniendo mayor evidencia científica a 2 dosis, nosotros teníamos un esquema de 3 dosis, y en el 2017 se incluyó dentro del calendario a los niños de 11 años con 2 estrategias. Una es para que haya una protección directa en los niños de las otras enfermedades asociadas al VPH, otros cánceres como pueden ser los de cabeza y cuello, cánceres anal y cáncer de pene, y a su vez para generar también una disminución de la circulación del virus y con eso una protección indirecta también a las mujeres. Pero bueno, esta estrategia, si bien comenzamos en el año 2011, siempre ha sido una estrategia que ha costado mucho que se completen los esquemas de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a coberturas? Si bien al principio se de casi un 90%, pero no llegamos nunca a un 90%, tanto en segunda o terceras dosis, en la estrategia cuando teníamos todavía 3 dosis, las coberturas eran muy bajas, incluso con esquema completo, alrededor del 50% de las niñas tenían un esquema completo. Cuando pasamos a 2 dosis, la situación siguió igual, sí, incluso vamos a ver ahora que la pandemia ha tenido un impacto muy importante en lo que ha tenido que ver con la disminución de las coberturas. Con lo cual, si ustedes ven este escenario, tenemos coberturas que, si bien primer dosis estamos alrededor de un 80% y en algunos casos casi un 90%, cuando vamos avanzando en las segundas o terceras dosis, las coberturas bajan mucho. ¿Qué pasó en la pandemia? Obviamente las coberturas, como el resto de las vacunas, bajaron mucho, ¿sí? Tanto en las primeras dosis, si ustedes ven, 2019 estábamos alrededor de un 87% para primera dosis, bajaron a un 71%, ¿sí? En el 2020 y después recuperamos en el 2021, pero todavía con coberturas muy bajas. Y lo mismo para segundas dosis, que estamos en menos de un 50%. Y lo mismo en la estrategia en varones, que la estrategia en varones, la cobertura es incluso mucho más baja que la de las mujeres. Y entonces, la vacunación está dentro de una parte de lo que es la estrategia de eliminación del cáncer cervicouterino, que tiene que ver con la prevención primaria, ¿sí? Y a nivel, mundial está la meta de la eliminación del cáncer cervicouterino, que tiene
3 puntos que son muy importantes. Uno, el que corresponde a vacunación, que es lograr que el 90% de las niñas entre 9 y 14 años estén completamente vacunadas. Luego, lograr entre las mujeres entre 35 y 40 que el 70% tenga un tamizaje adecuado y que después el 90% de las mujeres sean diagnosticadas y tratadas del cáncer cérvico-uterino. Sí, en esa meta nosotros participamos en la primera parte, ¿no? En vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que nosotros tenemos disponibles? Bueno, actualmente tenemos la vacuna cuadrivalente, ¿sí? Que incluye, como les decía, eh, eh, 2 genotipos que generan, que son los más importantes en verrugas genitales, y 2 que tienen que ver con asociados al cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Y dentro, como una de las vacunas nuevas, tenemos la vacuna no navalente que agrega 5 serotipos más del BPH que generan, aumenta la inmunidad para cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Con lo cual ampliarían la cobertura de esta patología. Pero bueno, nosotros tenemos un esquema de vacunación que en este momento son 2 dosis, ¿sí? A medida que fuimos teniendo evidencia se simplificó a 2 dosis, y tenemos ahora también disponible una vacuna que ampliaría la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que, cuáles son las recomendaciones que estamos teniendo, no solo de otros países, y cuáles son los estudios? Entonces, sabemos que tenemos varios estudios, ¿sí? Aleatorizados, POSOC, de ECAS, casos y controles, y hay 45 estudios observacionales y de corte que los que nos van haciendo es un seguimiento de mujeres vacunadas y de efectividad vacunal y de eficacia en cuanto a 1, 2 o 3 dosis, depende de cuáles de los estudios hablemos. Entonces, en marzo del año pasado, teníamos que 117 países habían introducido la vacuna contra el VPH en sus programas nacionales, sí, lo que equivaldría a un porcentaje de un 40% de la carga mundial del cáncer cervicuterino. Sí, la cobertura global igualmente, para un esquema completo, estaba alrededor de un 13%, que después de la pandemia del COVID-19 ha hecho que esto haya sido peor, que haya habido una disminución en las coberturas de vacunación. Sí, y algunos países, tienen incluidas sus vacunas y algunos hacen estrategias en cortes múltiples de edades. Entonces, la recomendación de la OMS es que la mayoría de los países traten de introducir esta vacuna en la población de 9 a 14 años, que depende de las posibilidades de los países, hagan otras estrategias como vacunación en distintas cortes, siempre en menores de 18 años, y priorizar los o grupos de riesgo, ¿sí? Después también lo que tenemos es la posibilidad de esquemas de una sola dosis, y estos esquemas de una sola dosis lo que harían es potenciar, podrían acelerar la introducción de los países de las vacunas. Son vacunas que las vacunas del VPH son vacunas de alto costo, y a medida que aumenta la cantidad de dosis, obviamente aumenta los costos para los países, y además la complejidad y mejorar las coberturas. Como ustedes vieron, las coberturas con con segunda o con terceras dosis han sido realmente históricamente bajas. Entonces, también hay algunas otras estrategias de vacunar a inmunocomprometidos, la estrategia de vacunar cuando hay abuso sexual, ¿sí? Esa es una recomendación que se sigue, que es una recomendación del MMR, ¿sí? Y después tenemos que ver cuál es el impacto que tienen estas estrategias a nivel de salud pública. Con lo cual acá la recomendación era, en mayores de 9 años, al menos 2 dosis en inmunocomprometidos, pero idealmente 3, ¿sí? Entre 15 y 20 años deberían recibir 1 o 2 dosis, entonces ahí abre la puerta a la posibilidad de una sola dosis, pero si en mayores de 21 la recomendación es que sean 2 dosis, y obviamente hablan de seguir, recopilando evidencia en cuanto a inmunogenicidad, eficacia y duración de la protección contra el VPH, ¿sí? Sabemos
ahora vamos a ver algunos estudios que muestran que las vacunas, digamos, tienen una muy buena inmunogenicidad. Entonces, viendo todo eso, la recomendación de la OMS en el 2017 era 2 dosis, ¿sí? A partir de la recomendación del STAGE, digamos, pone que entre 9 y 14 años puede ser una dosis o pueden ser 2 dosis. Mayor de 21 años, antes recomendábamos 3, ahora podríamos recomendar 2. Y en inmunocomprometidos, ahí sí, la recomendación es al menos 2 dosis, sí, o idealmente 3, ¿sí? Y la vacunación digamos, cuando uno hace estrategias de vacunar, digamos, a todas las niñas, digamos, lo ideal es que se haga en menores de 18 años. Esto es lo mismo, simplemente, digamos, más desarrollado, con la recomendación ya de una dosis entre 9 y 20 años. Entonces, esta recomendación de una dosis, ¿en qué se basa? Como decíamos, hay muchísimos estudios que están haciendo en seguimiento, que vienen con muchos años de seguimiento, y ahí tenemos varios que vamos a ver ahora, que es el estudio de Costa Rica, ¿sí? Digamos que son participantes randomizados a 3 dosis o un control con 1, 2 y 3 dosis. El estudio de India, que también se hizo randomizado con 2 o 3 dosis y con grupos que tienen 1, 2 y 3 dosis. Ahí es importante ver que se suspendió la vacunación, con lo cual se hace un seguimiento a largo plazo de 1, 2 o 3 dosis. El estudio de Kenia también y el estudio de Tanzania. ¿Qué es lo que mostraron estos estudios? El estudio de Costa Rica, lo que mostró evidencia en eficacia y en inmunogenicidad con 2 dosis, con la vacuna, perdón, con bivalentes y con 2 dosis en mujeres de 18 a 25 años, ¿sí? Y se inició en el 2004 y 2005, que incluyó a 7.000 mujeres, y se hizo un seguimiento inicial a 4 años y después un seguimiento a largo plazo que ya son 11 años. Y que mostró que la efectividad vacunal e inmunogenicidad para BPH 16 y BPH 18 en mujeres no randomizadas que no habían recibido dosis versus 2 o 3 o no vacunadas con vacuna bivalente. Entonces vemos que la eficacia, ¿sí? De infección reciente o de infección persistente están por arriba del 80%, ¿sí? Con una prevalencia del 10% de estos BPHs. Y el seguimiento es a 11 años. Si ustedes ven, si bien en la infección incidente está en una dosis en un 50%, con la infección persistente la protección es muy alta, tanto para 1, 2 y 3 dosis. No hay mayores diferencias. En el estudio en India, sí, que también es, digamos, con un seguimiento a 10 años, esta es con vacuna cuadrivalente, y ahí lo que vemos es que con una dosis, con 2 y con 3, si bien está alrededor del 60%, pero para todas, digamos, las dosis, para eficacia vacunal de infección incidente, pero sí para infección persistente está por arriba del 90%, ¿sí? Esto es importante, digamos, para demostrar que, digamos, la eficacia con una única dosis es buena, ¿sí? En comparación con 2 o con 3 dosis. El estudio de Kenia también muestra eficacia, ¿sí? Con una dosis, con bivalente y con nonavalente, ¿sí? Con una dosis o con 0 dosis. Y ahí lo que vemos, si bien el número es más chico, lo que vemos es que la efectividad vacunal está alrededor del 97%, ¿sí? Y la incidencia de casos es baja en comparación con el grupo control que se vacunó con vacuna contra el meningococo. El otro estudio... Gordo. Hola. El estudio, bueno, el estudio...
El estudio de Tanzania, que es el estudio DORIS, habla de inmunogenicidad y seguridad, ¿sí? Con una sola dosis, y ahí lo que tenemos es un ECA que tiene grupos de 1, 2 y 3 dosis, y a ver, ahí estamos. Y acá lo que vemos es que los anticuerpos, ¿sí? Tanto de, digamos, para 16 y para 18, si ustedes ven, con una dosis, con 2 y con 3, son altos, ¿sí? Digamos, si bien con una es más bajo, siempre está muy por arriba del nivel, digamos, de anticuerpos requeridos, incluso de enfermedad natural. Bueno, estos son los estudios que hablan un poco de la posibilidad de pensar, o un poco los estudios que analizó también el SAGE para poder recomendar una única dosis en menores de 20 años, ¿sí? Para la posibilidad de incluir el calendario y mejorar las coberturas en los países que no la hubieran incluido. Por otro lado, teníamos también la posibilidad de ver qué pasaba con la vacunación en pacientes inmunocomprometidos. Esto para saber, digamos, con qué esquema, si se puede seguir con un esquema con menos dosis o incluso la inmunogenicidad, digamos, con un esquema completo de 3 dosis. Entonces, hay varios estudios de digamos, de vacunación en inmunocomprometidos. Sí, ustedes saben que dentro del calendario la vacunación está hasta los 26 años para los trasplantados y los pacientes VIH con un esquema de 3 dosis, ¿sí? Ahí lo que se vio es, digamos, hay muchos estudios, algunos estudios en Australia, Estados Unidos, en Canadá, que lo que hicieron fueron revisar esas recomendaciones. Por ejemplo, el estudio de Australia concluye que si bien los títulos son menores, la relevancia clínica todavía de estos títulos menores no se conoce. Nosotros sabemos que la inmunogenicidad que generan las vacunas en el título de anticuerpo es muy, muy alto, con lo cual por eso es que uno puede pensar incluso en una única dosis. Obviamente que esto son enfermedades que aparecen muchos años después, con lo cual por eso requieren muchos años de seguimiento. En el caso de Estados Unidos, la recomendación también se basa, hace el grupo ACIP también con 3 dosis y también hasta los 26 años, basados en la eficacia, inmunogenicidad y seguridad y en la costo-efectividad de la vacuna. En el caso de Canadá, recomienda también la vacunación, ¿sí? De 2 dosis, pero hasta los 14 años, pero que no es inferior a las 3 dosis, ¿sí? En este caso, la recomendación es de 2 dosis o 3, ¿sí? Hasta los 14 años, y en mayores de 15 años de 3 dosis, ¿sí? Aunque la inmunogenicidad en inmunosuprimidos sigue siendo menor. Y estos son otros estudios que hay en otros países de inmunocomprometidos, y siempre lo que vemos en las conclusiones es que tienen un buen perfil de seguridad, no hay riesgo de flare ni reactivaciones, genera una razonable inmunogenicidad, sí, y no hubo diferencias digamos, significativas según la enfermedad en la que estemos hablando, ¿sí? Todas muestran menor seroconversión, sí, pero digamos, sigue siendo costo efectiva pensar en vacunar a estos grupos que sabemos que tienen mayor riesgo de cáncer cervicouterino. Otros estudios que demuestran un poco lo mismo, ¿sí? Un estudio en Australia en 2016 que muestra que no hay diferencias, ¿sí? Digamos, ni en la edad ni en tratamiento, digamos, que tengan los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Y la respuesta es robusta, aunque inferior, digamos, es robusta en inmunosuprimidos, digamos, incluso más que la infección natural. Se sigue recomendando 3 dosis, ¿sí? Y sigue, digamos, y hay estudios a 5 años que sigue siendo igual de inmunogénica que en el momento de la vacunación. Con lo cual, con toda esta información, ¿sí?
también esto es algo que se trató en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y se formó un grupo de trabajo para analizar toda esta evidencia y se concluyó que en el caso de los inmunocomprometidos, la vacunación contra el VPH en la población demostró ser segura, ¿sí? Sin mayores reactivaciones o flare de las enfermedades de base, tiene buena respuesta serológica y los títulos son menores que en inmunocompetentes, como decíamos, pero mayor que en la enfermedad natural, y los títulos van a variar, obviamente depende del tratamiento inmunosupresor que tengas. Y existe escasa evidencia con esquemas de menos de 3 dosis, con lo cual la recomendación sigue siendo que para estos grupos el esquema tiene que seguir siendo de 3 dosis. A su vez, se analizaron cuáles eran los grupos que nosotros teníamos incluidos dentro del calendario de los inmunocomprometidos, y un poco la recomendación de CONAIN es, por seguridad e inmunogenicidad, agregar a otros grupos de pacientes inmunocomprometidos que en este momento no estaban incluidos, que pueden ser como el lupus eritematoso sistémico, la artritis juvenil, la enfermedad inflamatoria intestinal, la dermatomiositis y otras enfermedades autoinmunes que estén en plan de recibir drogas inmunosupresoras. Sí, esto es lo que se está recomendando desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Por otro lado, en base al resto de la evidencia que mostrábamos de estudios con 1, 2 o 3 dosis, ¿sí? Recomienda un esquema de 1 dosis hasta los 20 años y 2 dosis hasta los 26, lo que facilitaría el esquema y las coberturas con una estricta vigilancia de las coberturas de vacunación. Sí, además, nosotros en Argentina tenemos una vigilancia de laboratorio en cuanto al reemplazo de genotipos que puede traer la vacunación, con lo cual se hace un seguimiento de las niñas vacunadas. Digamos que hay un estudio que se está terminando en este momento y la idea de implementar, o sea, en plan de implementar una vigilancia rutinaria de los virus de VPH, ¿sí? La utilización de la vacuna nonavalente, ¿sí? Cuando ésta esté disponible, pero, dado que no hay diferencias en la respuesta inmunológica con cuadrivalente, se puede seguir utilizando eventualmente, si no está disponible, la vacuna cuadrivalente en indicación de una única dosis. Y después incorporar a esta población, como decíamos, objetivo, ampliar la cobertura de pacientes que tengan otras enfermedades de inmunosupresoras. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Si quieren les cuento algunas otras cuestiones. Tenemos algunas preguntitas para ir haciéndote, pero por ahí las dejamos todas para el final, si querés. Y Como quieras. si tenías algo más de la presentación, yo fui acá enumerando algunas. Ay, creo que salí, a ver. Ay, sí, justo saliste. Perdón. No pasa nada. No, bueno, como quieran, porque yo había traído igual como, en realidad, por ahí hay otras vacunas, pero si quieren por ahí me consultan. Por ahí hacemos las preguntas y después de lo otro hablamos un poquito más, porque Dale. Por ahí hay también otras vacunas que también ahora están como dando vuelta, que son vacunas de dengue, zóster. Sí, tal cual. De esas yo también te quería preguntar. Acá hay una pregunta que pregunta Mercedes Lamensa, dice, la neumoconjugada de 20 serotipos, la PCV20, ¿en lactantes se daba? Pregunta. La 20, la neumocócica 20 se autorizó hace muy poco en ADMAT, en el mes de junio, si mal no recuerdo, pero para mayores de 18 años. Perfecto. Eso es lo que respondió otra de las participantes. Ahí está. Exactamente, todavía no está autorizada en menores de 18 años. Si ustedes ven, la mayoría de los estudios están hechos con población adulta, con lo cual entiendo que el laboratorio está tomando mayor información como para hacer una presentación. La Neumo 15 probablemente se va a presentar también para pediatría, pero inicialmente creo que también la presentación es para mayores de 18, la autorización, con lo cual hay que esperar que se presenten para este grupo de edad, porque obviamente es una estrategia atractiva, porque
nos mejoraría, no, nosotros hemos hecho algunos análisis de cuáles son los serotipos que generan la enfermedad invasiva, incluso en población pediátrica, con lo cual la 20 aumentaría bastante más la cobertura de lo que lo podría aumentar la 15, con lo cual es algo que hay que pensar en un futuro. En este momento solamente podemos pensar en mayores de 18 años, que es para la cual está autorizada. O sea, de reemplazarse la 13 sería básicamente por la 20, pero la desventaja que tiene la 20 es que no se puede dar en inmunodeprimidos, ¿verdad? No, Hasta el sí se puede momento. dar. No, sí se puede dar. Lo que no tenemos es estudios. Ah, Lo ok, que no hizo ok. el laboratorio es estudios de inmunogenicidad en inmunocomprometidos. Hizo estudios en pacientes con comorbilidades, pero no los hizo en inmunocomprometidos, que sí los hizo la vacuna 15. A 15, Eso ok. sería como la única diferencia. Si bien después el resto de los datos en todas esas poblaciones dan bien, hay como esa duda todavía del inmunocomprometido que no tiene datos de inmunogenicidad. Perfecto. Y en realidad dejaría de ser secuencial si se llega a autorizar y aprobar la 20. La 20 está aprobada para mayores de 18, ya está Bien, esa. ya está Y está aprobada. ya la recomendación de CONAIN que dice que cuando la tengamos disponible, sí, a nivel del ministerio, podríamos pasar de esquema secuencial a una única dosis de 20. Perfecto. ¿Y ya está en el país? ¿Ya está en venta en farmacias? ¿Sabes qué? No sé si está En el en país el todavía privado. no. Ok, No sé si está, o sea, está autorizada desde junio, así que podría estar tranquilamente en el mercado privado. bien. Pero como no está en el calendario, por ahí la recomendación no es firme. Mm. Hay algunos pediatras acá en la sala. Siempre la ventaja es por ser conjugada en vez de polisacárida todo, ¿no? Esto más que nada porque Exactamente. también, porque tenemos algunos estudiantes, para los colegas médicos no es necesaria la aclaración, pero también hay como participantes algunos estudiantes, entonces quería destacar eso. Sí, exactamente. Lo más importante es que es conjugada y, como decíamos antes, genera una respuesta dependiente que hace que la podamos usar desde las 6 semanas. Obviamente esta vacuna todavía no está autorizada para población pediátrica, pero sería una posibilidad. Y algo muy importante es que genera, digamos, elimina la aportación nasofaringea y con lo cual genera una inmunidad de rebaño. Cuando se introdujo el esquema secuencial en el año 2016, digamos, en calendario, la idea era avanzar en una estrategia que el esquema secuencial fuera por un tiempo y después dejar de vacunar, digamos, con 13 a los adultos mayores, porque al tener en calendario la neumo 13, se generaría una inmunidad de rebaño, con lo cual, digamos, no habría necesidad de seguir con las dos vacunas, ¿sí?, en los adultos mayores. Esto en algunos países lo pudieron ver y en otros realmente no se pudo. Hay algunos estudios de Reino Unido, con lo cual nosotros no tuvimos evidencia si realmente hubo una inmunidad de rebaño, si bien si uno ve los datos, digamos, de casos, digamos, de enfermedad invasiva por neumococo, vemos que disminuyó mucho desde la inclusión de la vacuna en los niños, incluso también disminuyó en el adulto, pero no podemos aseverar que realmente haya habido una inmunidad de rebaño, primero porque además las coberturas no alcanzaron digamos, el valor digamos, que uno esperaba. Bien, perfecto. Flor, y es excelente esto que contabas de BPH para la inclusión en estas situaciones, en estas patologías autoinmunes que nombrabas como lupus, dermatomiositis, artritis juvenil que se pueda incluir, ¿no? Si van a tratamiento inmunosupresor. Eso con la anterior no lo teníamos, Claro, con la exactamente. nano, Nosotros digo. teníamos. Ujú. Exactamente. O sea, en realidad se podría hacerla con todas. El tema es que con inmunocomprometidos no había tanta información de inmunogenicidad y la realidad es que desde que se incluyó la vacuna en calendario, digamos, hemos tenido, más que nada con los tratamientos biológicos, un aumento mucho digamos, de, de necesidad o de vacunación por pacientes que incluso estaban más inmunocomprometidos por su tratamiento de base que muchas veces por la enfermedad. Como tenemos más evidencia, lo que sabemos ahora es que hay otras enfermedades que se beneficiarían, enfermedades o por su enfermedad que tuvieran inmunosupresión o por su tratamiento con esta vacuna.
Con lo cual nosotros teníamos solamente pacientes VIH y pacientes trasplantados, Claro. recibían la vacuna hasta los 26 años. Ahora se va a ampliar esa indicación de vacunación contra el VPH en el mismo grupo de edad, de 9 a 26 años. Perfecto. Bueno, genial. Y ministerio, o por lo menos la información que ustedes tienen, ¿está por incorporar alguna de las dos o por el momento no se sabe? Nosotros tenemos la cuadrivalente, que ya está Ujú. está en el calendario desde 2011, la bivalente, y después a partir del Tercera 2014 está la cuadrivalente. cuadrivalente. Y tenemos el grupo, de inmunocomprometidos que está hasta los VIH y 26 años. trasplantados, claro. Exactamente. A partir del año que viene se va a incluir, se va probablemente con esta recomendación de CONAIN, es ampliar el grupo a todos estos nuevos grupos de inmunocomprometidos. Eso se va a ampliar. Pero con la cuádruple, Con la cual, no incorporando la mira, nata. probablemente sí. Se están viendo a ver si hay posibilidad, de incluir nonavalente. Nosotros, adquirimos las vacunas VPH cuadrivalente a través de transferencia de tecnología, sí, en Argentina, con lo cual está la posibilidad de transferencia de tecnología probablemente con la nueva tecnología, con una vacuna nonavalente, entonces probablemente se pueda, la vamos a tener. Muy probablemente uno no podría decir todavía que sí, pero probablemente que sí, primero porque está la recomendación ya de CONAIN y está la posibilidad de adquirirla si las condiciones se dan. Bien, 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 perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta acerca de estas dos? Yo tengo para hacerte, pero... acá preguntan, pero también es una de las que todavía no hemos tratado, vacunas del virus sincitial respiratorio en embarazadas. Y yo te quería hacer algunas preguntas acerca de Zoster, de las novedades de la inactiva de Zoster. Bien, si querés, a ver, ampliamos, te muestro algo. A ver. Poner para compartir. Sí, sí, está Sí, libre ahí ahí. estamos. A ver. No sé si ahí ven. Sí, sí, perfecto. Se ve perfecto, Flor. Bueno, la vacuna de Zoster, nosotros obviamente a nivel de ministerio no es una vacuna que por el momento se esté tratando o que sea priorizada, pero probablemente es una de las nuevas vacunas que obviamente nosotros hacemos el análisis como para tenerla en vista, para ver si en algún momento obviamente sea una vacuna que pueda incluirse en calendario, ¿no? Por el momento no, así que por el momento lo que podemos decir es que sabemos que la vacuna del herpes zóster recombinante, a diferencia de la otra que teníamos disponible los años anteriores, la Zostavax, que era vacuna, atenuada, esta es una vacuna inactivada, con lo cual, es importante porque la podemos dar en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Acá está un poco cómo está genéticamente, construida, la vacuna, ¿no? Eh, lo que vemos es que obviamente está orientada, ¿sí?, a pacientes que tienen, un deterioro de su inmunidad, por eso es que se produce la reactivación del virus de la varicela zóster, entonces está indicada en mayores de 50 años, cuando empieza la inmunosenescencia, y en los pacientes inmunocomprometidos, ¿sí?, por alguna enfermedad o por tratamiento. Acá hay algunos estudios, que muestran, tanto cuál ha sido la eficacia y la inmunogenicidad en distintas patologías, que es un poco a quién está orientada esta vacuna.
tenemos uno que muestra la eficacia, ¿sí? Para herpes zóster, que está alrededor de un 68% cuando hablamos de pacientes trasplantados, y para neuralgia posherpética de un 89%, que obviamente es una eficacia alta, y para, en el caso de pacientes con neoplasias hematológicas, alrededor de un 87%, ¿sí? Alrededor de un 80% para trasplantado renal, sí, y digamos, con tumores de órganos sólidos estamos alrededor de un 93 o un 63%, ¿sí? Y en los pacientes con VIH, más del 90%, con lo cual, digamos, tanto para herpes zóster como para neuralgia posherpética. Obviamente que son vacunas que tenemos que ver bien a qué pacientes se las damos. El esquema es de 2 dosis, ¿sí? Separadas entre 1 y 3 meses. Y nosotros por ahora desde el Ministerio no tenemos recomendaciones, pero están las recomendaciones digamos, de las sociedades, tanto de la Sociedad Argentina de Infectología como de algunas otras sociedades, y la recomendación es en pacientes mayores de 50 años, ¿sí? Por la posibilidad de reactivación, por la inmunosenescencia, y en pacientes a partir de los 18 años que tengan mayor riesgo de herpes zóster. Y ahí tenemos todos estos pacientes que decíamos recién, pacientes trasplantados, pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos, pacientes con cáncer, pacientes que usan anticuerpos monoclonales y personas con comorbilidades. Esto es un pequeño resumen, no quise extenderme demasiado, de vacuna del herpes zóster. Si quieren, les cuento algo de virus, del virus sincicial respiratorio, de la vacuna del virus sincicial respiratorio. Sí, buenísimo. Bueno, ahí, para virus sincicial respiratorio, nosotros obviamente lo que tenemos que hacer es un análisis de cuál es la carga de enfermedad, porque ustedes saben que vacuna del virus sincicial respiratorio hay una vacuna que está para el adulto mayor y una vacuna que está para la embarazada, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la mayor carga de enfermedad es en la infancia, ¿sí? En lactantes, y después tenemos un aumento de carga de enfermedad en adultos mayores. Si bien sabemos que en adultos mayores no hay una buena vigilancia de carga de enfermedad, porque no es una patología que uno busca mayormente en adultos mayores, pero hay muchos estudios que hablan de que es importante la carga de enfermedad en mayores de 60 años. Entonces, la infección tenemos en menores de 5 años, de 17 por 1000, ¿sí? En adultos mayores, en más de 60, es de 6,3 por 1000 casos, y en adultos con comorbilidades, como inmunocomprometidos o con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, la enfermedad, digamos, es más grave. En la infancia, sí, estos son algunos datos en países en desarrollo, en países desarrollados, sí, que tenemos que es la principal causa de enfermedad respiratoria aguda baja en la infancia, que aumenta las hospitalizaciones y la consulta ambulatoria. Incluso, no sé si ustedes recuerdan que, digamos, la mortalidad, la tasa de mortalidad infantil disminuyó en Argentina durante los 2 años de pandemia, y una de las causas más importantes por las cuales disminuyó es porque disminuyeron los casos de virus sincicial respiratorio. Ustedes saben que por el aislamiento, la utilización del barbijo, casi que no tuvimos circulación de virus sincicial respiratorio durante todos esos, durante esos 2 años, y que comenzó a circular este año y en forma un poco no estacional, digamos, un poco distinta a lo que venía circulando los años previos habitualmente, cuando sabíamos ya cuándo teníamos el pico y cuándo empezaban a subir los casos. Hay una asociación de la enfermedad respiratoria con la vida temprana y con las sibilancias recurrentes. En el 2015 se estimaba que había 33 millones de episodios de infección respiratoria aguda baja y aproximadamente 118.000 muertes en menores de 5 años, ¿sí? Y en 2019 se estiman, digamos, en menores de 5 años, también datos de 33 millones de enfermedad respiratoria aguda, 3,6 millones de hospitalizaciones y 26.000 muertes en hospitalizados por estas causas, y
100.000 muertes atribuibles a estas causas, ¿no? Con lo cual es una carga de enfermedad muy importante, más para, obviamente, los pediatras. ¿Y qué tenemos en cuanto a vacunas? ¿Sí? Y la situación regulatoria, está la vacuna Abrixvo, que es la de Pfizer, ¿sí? Que muestra una eficacia de un 66,7% frente a infección respiratoria aguda baja. Esto es en pacientes que tienen por lo menos 2 síntomas y una PCR positiva para virus sincicial respiratorio, un 82% frente a IRAB, con también una PCR positiva, pero con 3 o más síntomas de la enfermedad, y un 62% frente a IRA con PCR positivo, infección respiratoria aguda. En el caso de la GSK, sí, la vacuna de GSK, que es Arixvi, tiene una eficacia también de un 82%, sí, frente a infección respiratoria aguda baja, y un 94% frente a enfermedad grave. Una eficacia similar también para los subtipos A y B, sí. En 60 a 69 años y en 70 a 79 años fue similar, pero no pudieron sacar conclusiones respecto a los mayores de 80 años, en el caso de la vacuna de GSK. Con seguridad, digamos, eventos adversos fueron 3, digamos, fueron infrecuentes, los grado 3, o sea, los más graves fueron infrecuentes, sin diferencias en el resto de los grupos. Y hubo una señal de seguridad que vieron algunos casos de fibrilación auricular, pero que, digamos, no aparentemente fue relacionado con la vacuna, pero bueno, obviamente estamos hablando de una vacuna que se está dando en mayores de 60 años, con el cual el riesgo de enfermedad cardiovascular es más alto. Señales de riesgo en otros estudios, en coadministración con antigripal se vieron 2 casos de ADEN, sí, uno fatal, y en otro estudio un caso de Guillain-Barré. La Abrixvo está todavía, se aprobó en FDA, y en EMA estaba pendiente. Y en el caso de la vacuna de GSK, también le había exigido, por estas señales de seguridad, un estudio de postcomercialización, ¿sí? Se aprobó en mayo, y digamos, GSK también se comprometió a evaluar el tema de la fibrilación auricular, y la EMA la aprobó el 7 de junio. Entonces, en el caso de adultos mayores, esta vacuna, la recomendación es un poco que los grupos de alto riesgo se deberían vacunar, sí, pero considerarla, no como una, digamos, como compartir lo que dice la CIP, es compartir digamos, la decisión de vacunarse junto con el médico y el paciente. Con lo cual, de esto habla como la carga de enfermedad no es tan alta en adultos mayores, digamos, todavía no está tan claro si es una recomendación fuerte, pero como está disponible, es un poco ver si la persona tiene mayor riesgo de tener enfermedad grave, porque además de la edad tiene otras comorbilidades, la recomendación sería que se vacune. Entonces, como les decía, la recomendación en adultos mayores es vacunar a los mayores de 60 años con una o más patologías que puedan aumentar el riesgo de virus sincicial respiratorio, por ejemplo, EPOC o asma, o enfermedad cardiovascular o inmunocomprometidos. Si bien se recomienda, como les decía, la vacunación en inmunocomprometido, dado el mayor riesgo de enfermedad por virus sincicial grave, este grupo no participó de los ensayos, con lo cual todavía no se conoce cuál ha sido la eficacia cuál va a ser la eficacia de la vacuna en este grupo. El momento óptimo de la vacunación, obviamente, es el previo a la circulación del virus sincicial en la comunidad. Si bien hay poca información respecto de la coadministración con otras vacunas, podría aplicarse tanto con COVID, con influenza o con vacunas antineumocócicas, o la de Zoster, que son vacunas que se aplican en este grupo de edad. La coadministración entre virus sincicial respiratorio y de influenza es la única coadministración que se estudió, sí, y no hubo, digamos, y los criterios de no inferioridad se cumplieron. Entonces,
Esto es la vacuna en adultos mayores, que son las que están aprobadas y que están aprobadas para esta indicación. En el caso de lactantes, digamos, la estrategia puede ser varias, ¿no? Antivirales, anticuerpos monoclonales, que en este caso es lo que estamos utilizando en este momento en Argentina, que es el palivizumab, que se da a partir de que comienza el invierno en los prematuros, y las vacunas. Entonces, antivirales no tenemos, anticuerpos monoclonales hay, como les decía, está el palivizumab y el nisermimab, que es otro anticuerpo monoclonal que todavía no está aprobado en Argentina, pero que está aprobado en otros países, está aprobado por la FDA y por la EMA, que la ventaja sobre el palivizumab es que sería una dosis única. Ustedes saben que el palivizumab se da una dosis mensual durante todo el invierno. Y las vacunas, como les decía, tenemos la de Pfizer y la de GSK. La de Pfizer pausó su estudio voluntariamente porque tuvieron una señal de seguridad, que es algo que los laboratorios pueden hacer de rutina, y esto es porque vieron una incidencia más alta de prematuros y en algunos casos aumento de mortalidad. En el caso de Pfizer, esta vacuna fue hace muy poquito aprobada en Argentina con esta indicación. El estudio que hicieron fue en personas gestantes de menos de 49 años, sí, y se vacunó entre la semana 24 y la semana 36. El N fueron 7.357 mujeres embarazadas y, bueno, es un antígeno, la vacuna es un antígeno recombinante, ¿sí?, con una proteína F de fusión que tiene tanto los subtipos A y B del virus sincicial respiratorio. No tiene adyuvante y es una única dosis intramuscular. Participaron 18 países en 4 temporadas. Uno de los participantes fue Argentina. Muy bien, entonces, los resultados de los ensayos y la situación regulatoria, como vimos antes, para enfermedad grave, a los 90 días teníamos una efectividad de una eficacia, de un 81%, y a los 180 días esa eficacia baja a un 69%. En el caso de la enfermedad con requerimiento de atención médica, la eficacia es menor, ¿sí? Está alrededor de un 57 y un 51%, ¿sí? Hay algunas cuestiones que tienen que ver cómo se clasifica la enfermedad grave, que ahí veíamos si tiene requerimiento de oxígeno o no, con lo cual es a veces difícil comparar con otros estudios. Respecto al resto de los ensayos, ahí lo que nosotros vimos, en el cual en tema de seguridad también se vio un aumento en los prematuros, que fue un aumento de alrededor un 5%, para el grupo, con vacuna, y un 4,7% se vio en el grupo placebo, con el cual hay una diferencia pequeña, ¿sí?, en este aumento de prematuros en las embarazadas, ¿sí? Esto no se ha asociado a ninguna antecedente de la madre, porque, bueno, obviamente eran madres sanas, pero hay mayor información que se ha pedido al laboratorio como para tratar de definir si hubo algún factor que pudiera haber influido en este pequeño, señal, de aumento de prematurez. ¿Sí? En mayo de este año, la FDA aprobó, recomendar esta vacuna con un dictamen, que fue de eficacia. Todos estaban seguros de la eficacia, pero que hubo algunas dudas en cuanto a seguridad por el tema de esta diferencia en prematuros. Obviamente la FDA está para aprobar esta vacuna, lo iban a revisar ahora en agosto. Que fue ya aprobada, ¿sí? Esto acá en realidad, estaba prevista en agosto y se aprobó en agosto, y la EMA aceptó una evaluación acelerada que va a ser a mitad de año. Perfecto. Entonces,
un poco cuáles son las recomendaciones actuales, ¿sí?, de esta vacuna. La ACIP recomienda vacunar, sí, en este momento, con esta vacuna en gestantes para, digamos, va a generar un grupo de trabajo para analizar si tiene que recomendar la vacunación en gestantes. Se puede recomendar también una dosis de Nirsevimab, que en este caso, salió hace muy poquito una recomendación del MMR con la recomendación del Nirsevimab, en lactantes, y debería recomendar una dosis para niños con mayor riesgo al entrar la temporada y en los menores de 20 meses en el momento de la inmunización. Esos eran como preguntas que se hacía la CIP, ¿sí?, en cuanto a la vacuna y el anticuerpo monoclonal para virus sincicial respiratorio. Nosotros ya tenemos esta vacuna que está aprobada por ADMAT, ¿sí?, para las embarazadas. Tanto la aprobación de ADMAT como la aprobación de FDA se da en el grupo, de 34 a partir de la semana 32 a la 36, ¿sí?, más que nada, porque si bien la vacuna, los estudios estuvieron hechos entre 24 y 36 semanas, como se vio esta señal de aumento de prematurez, se determinó que vacunarse a partir de la semana 32, porque además esta prematurez y estos partos prematuros se vieron aproximadamente a las 4 semanas de la vacunación. Creo que no tengo mucho más, pero cualquier duda la vemos. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Yo tengo algunas preguntas con respecto a alguna de las vacunas y hay otra participante que pregunta también acerca de COVID. Vamos a arrancar. Sí. Con respecto a la del herpes zóster, las únicas recomendaciones firmes hasta el momento que tenemos es a través de la Sociedad Argentina de Infectología, más allá de la presión de la industria farmacéutica, me refiero, digo, no hay recomendaciones del Sí. ministerio aún, y son como muy generales, ¿no? Vos ahí las describías, dice pacientes con cáncer, así como muy general, o pacientes que van a recibir anticuerpos monoclonales. Bueno, a ver, no recuerdo claramente, pero acá yo las fui enumerando. A ver si lo encuentro por aquí. Pero son como muy generales o personas con otras comorbilidades. Sí. Cual a nosotros como infectólogos a veces el paciente consulta y se nos hace todavía difícil definir si lo recomendamos o no. No sé si coinciden otros colegas, pero nosotros hacemos muchas evaluaciones a los pacientes que van a recibir inmunosupresores, no solamente anticuerpos monoclonales, sino, por ejemplo, anti-TNF, por ejemplo, el rituximab, y tenemos, es una droga que se usa con muchísima frecuencia, y realmente no tenemos claro si sí, si no, por el momento, como no hay tanta recomendación, uno esperaría. ¿Cuál es tu opinión? Solo personal, porque realmente es como Sí. personal, porque no Mira, tenemos tampoco tanto, ¿no? no, lo que pasa es que con el herpes zóster, que tampoco tenemos tantos datos de carga de enfermedad como para saber también cuál es el impacto. Si bien sabemos, hay algunos datos de que los pacientes que tienen mayor, los inmunocomprometidos, los vemos incluso, lo veíamos quizás antes en los pacientes HIV, cuando estaban muy inmunocomprometidos, que incluso debutaban con herpes zóster y con mucho dolor, con mucha neuralgia posterior y con lesiones importantes, incluso cuando afectaban a nivel el oftálmico, digamos. Sabemos que los pacientes que tienen mayor inmunocompromiso tienen mayor riesgo. Con lo cual ahí también tenemos que definir varias cosas, ¿no? Como son una vacuna que necesita 2 dosis, tenemos que ver si nos da el tiempo para generar un esquema completo de 2 dosis para que tenga una inmunidad que lo proteja. Si son pacientes que necesitan rápidamente, entrar en inmunocompromiso, va a ser difícil poder hacer un esquema completo. Yo creo que los pacientes que tienen, tratamientos claros con,
Inmunosupresión, decís. con inmunosupresores, con biológicos, que incluso que generan mayor riesgo de enfermedades virales, como varicela, como zóster, quizás uno debería tratar de indicárselas. El tema es que también es una vacuna que en este momento tiene un costo Creo que es la importante, más con lo cara del cual, mercado, cerca de $100, claro. exactamente, un costo importante, con lo cual uno tiene que analizar. Quizás si estamos hablando de pacientes que tienen otras patologías crónicas que no son inmunosupresoras, no sé si se las indicaría. Y lo mismo en la persona mayor de 50 años, que bueno, obviamente si consulta sabemos que tiene mayor riesgo digamos, de reactivación a los inmunocomprometentes, pero si la persona, digamos, uno le explica que sí hay un riesgo asociado, pero que no sabemos si lo va a tener o no, la realidad es que, bueno, uno se la recomendaría. El tema es que, bueno, también tiene que sopesar si la persona, si esa recomendación, si la persona puede costearlo o no, porque también las obras sociales, no sé si la están cubriendo, en algunas ocasiones nos han dicho que hay un porcentaje que cubren y otro no. Por eso digo, y tampoco tenemos carga de enfermedad como para decir, bueno, uno de cada tantos va a tener... Perdón, el perro me está rompiendo la casa. Con lo cual, a ver, incluso nosotros también en el ministerio estamos analizando, porque como no faltan datos como para generar, obviamente que cuando uno piensa en una estrategia de salud pública, tiene que evaluar carga de enfermedad, cuál es el impacto que vamos a tener en esa población, quizás no es una vacuna para toda la población, para unos grupos determinados, ver qué datos tenemos en esos grupos determinados y también la asequibilidad, ¿no? Vacunas que, digamos, qué impacto nos van a traer a nosotros, o sea, qué beneficio sobre el costo. Entonces ahí todavía es difícil. Eso es lo Pero yo difícil. creo que exactamente, mayores de 60, si tienen la posibilidad, mayores de 50, uno se la recomendaría en inmunocompetentes. Inmunocomprometido y adultos mayores, creo que está bien indicarla. Inmunocompetentes también, porque esa es otra de las preguntas. En inmunocompetentes, sí, la recomendación es mayores de Inmunocompetente, 50. Ujú. por eso, ahí serían mayores de 50. Inmunocompetentes, la verdad es que no tendría indicación si no tienen ninguna patología que disminuya, digamos, ninguna enfermedad reumatológica o tratamiento que haga que estén inmunocomprometidos. Me parece que en un inmunocompetente menos de 50 años no Igual debería tener es indicación. importante tener claro de que hay veces que vienen los pacientes y dicen, yo me la quiero aplicar, no importa cuánto cueste Sí, porque yo tengo la posibilidad de hacerlo o no, y en realidad como indicación y aprobada está para poder aplicarla, ¿no? Nosotros, sí. bajo el criterio médico y con todo este análisis que vos estás explicando y con falta carga de tener claro cuál es la carga de enfermedad, cuáles son riesgos más, cuáles son más los beneficios que el costo, ¿no? Pero si quien desea aplicársela, puede hacerlo. Sí, totalmente. Me parece que, digamos, nosotros recibimos mucho, me pasa a mí, que va al consultorio y me dice, vi la propaganda, me la quiero dar, me la puedo dar, consultan algo. Es una vacuna que por lo menos no ha tenido, digamos, en cuanto a seguridad, nada para pensar que no se puede administrar, es una vacuna inactivada. Dos dosis, la realidad es que si viene un adulto mayor y la pide, salvo que no tenga alguna contraindicación, que en realidad creo que ninguna, se la podría aplicar tranquilamente. Bien, bien, perfecto. Y en cuanto a las vacunas del COVID, Flor, que no fue un tema tocado, Bien. pero la recomendación actual, ¿cuál para hacer un recordatorio a todos los oyentes, cuál sería en este momento, en esta situación actual? Nosotros actualmente tenemos vacunas bivariantes, ¿sí? La bivariante eh, que tiene la cepa ancestral, que es la de Wuhan, y la cepa 4 o 5 de Omicron, ¿no? Es la bivariante tanto de Pfizer como de Moderna. La recomendación, la última reunión del SAGE, la recomendación fue en mayores digamos, de 50 con comorbilidades, digamos, tener un refuerzo por lo menos cada 6 meses, inmunocomprometidos, ¿sí? Cada 6 meses. No, perdón, mayores de 50 años con inmunocompromiso,
mayores de 50 años y inmunocomprometidos, un refuerzo cada 6 meses. Lo mismo en embarazadas. Después, las personas de menos de 50 años con comorbilidades, enfermedad cardiovascular, respiratoria, diabéticos, no enfermedades inmunocomprometidas, digamos, que generen inmunocompromiso, la recomendación sería un refuerzo anual, ¿sí? Y en los menores de 18 años que no tienen comorbilidades, la recomendación es un esquema inicial más un refuerzo y un refuerzo anual, ¿sí? Que ese refuerzo anual es optativo, pero sí que tengan una dosis inicial más un Es un refuerzo. refuerzo. Ujú. Exactamente. Lo que sabemos es que los grupos que tienen mayor impacto en términos de complicaciones, internación, siguen siendo los mayores de riesgo. 50 Claro. y los que tienen comorbilidades. Eso lo seguimos viendo. Por eso es que sigue estando la recomendación en estos grupos de seguirse vacunando. Más porque, bueno, obviamente siguen cambiando digamos, las variantes, digamos, que incluso hay algunas que tienen, digamos, machean menos incluso con lo que estamos vacunando. Pero sí sabemos que las vacunas que tenemos actualmente previenen hasta un 70%, siguen previniendo hasta un 70%, aunque no sea la cepa que esté circulando, la mortalidad, y hasta un 50% las complicaciones y la internación, ¿sí? Protegen menos contra la posibilidad de que te enfermes y que tengas un cuadro respiratorio, pero leve, ¿sí? Pero no digamos, contra las complicaciones siguen protegiendo. Por eso es que la recomendación sigue siendo vacunarse. Importante, digamos, la embarazada se tiene que tener un refuerzo dentro de los 6 meses. Esto porque ya hay varios estudios que hablan de que la embarazada ha tenido un impacto mucho mayor incluso del que tuvo en la pandemia de influenza. Del Y en el que 2009, tenemos, claro. Ujú. exactamente, y en el que, digamos, incluso en la carga de enfermedad que hay en la embarazada con influenza. Incluso hay algunos estudios ahora que hablan también de todo el impacto que tiene en el recién nacido, con la posibilidad de partos pretérminos, de complicaciones en el recién nacido, incluso de abortos. Con lo cual, es importante esta recomendación, ¿sí? Se puede vacunar en cualquier momento del embarazo. Preguntan en lactantes mayores de 6 meses. Mayores de 6 meses, la recomendación es un esquema primario, ¿sí? Y un Más refuerzo, una igual dosis cuando de aclarabas los refuerzo. menores de 18 años, ahí va de 6 meses a Exactamente. 18 años. Exactamente, de Perfecto. 6 meses a 18 años. Los que tienen obviamente alguna patología, inmunocomprometidos y eso, la recomendación está de seguir dándose un refuerzo cada 6 meses. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estas respuestas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer? La hemos estado escuchando 1 hora y media, Flor, pobre. Bueno, recibí muchas felicitaciones acá en el chat también. Bueno, si no hay más preguntas, no te queremos robar más tiempo, Flor. Ha sido clarísima, clarísima en todos los conceptos. Así que te damos gracias por esta 1 hora y media que te hemos quitado de tu tiempo. Sabemos que estás sumamente atareada, así que yo personalmente, una vez más, te doy gracias por prestarme atención a cada mensaje que te mando. Así que bueno, muchísimas gracias. Y nosotros nos estamos encontrando el próximo mes con otro tema del Ateneo de la mesa de infectología. Así que muchas gracias a todos, ¿eh? Adiós. Gracias, Flor. Gracias.